Bienvenidas tejedoras, bienvenidos tejedores. Hoy en este vídeo os voy a mostrar cómo es una construcción top-down con un canesú en raglan. Primero de todo, top-down significa que vamos a empezar montando los puntos por arriba, por el cuello, y vamos a continuar trabajando desde arriba hasta abajo. El canesú es esta franja de aquí, desde el cuello hasta las sisas, y este canesú en concreto se llama en raglan porque tiene estos 4 puntos cardinales, estos 2 por delante y estos 2 por detrás, que son los puntos que delimitan la separación entre las mangas y la parte delantera y trasera. En estos puntos de aquí se le llamarían estos puntos de costura del raglan. Podemos encontrar uno, como en este caso, al ser una muestra pequeñita, o varios puntos donde se pueden hacer dibujos como trenzas o incluso algún calado. Los aumentos se van a repartir siempre antes y después de este centro, de este punto de costura o de estos puntos de costura, y son los que van a ir haciendo crecer el espacio para las mangas y el espacio para el delantero y para la espalda. Después de haber tejido todo lo que es el cuerpo en top down, desde arriba hacia abajo, vamos a coger los puntos de las mangas que previamente los habremos dejado en espera. Vamos a tejer las mangas, primero una y luego la otra, cerraremos y ya tendremos nuestro jersey top down con canesú en raglan listo. Vamos a ello, os voy a enseñar desde inicio hasta final. Recordad suscribiros a nuestro canal de YouTube. También tenemos un canal en Facebook donde hacemos cals y cals con K y con C de crochet y de punto a tricot, para que disfrutéis de todas las lanas Katia y de todos los patrones que os ofrecemos. Vamos a ello. Bien, yo aquí voy a empezar. Como veis, lo tengo preparado como para trabajar en Magic Loop. No debéis trabajar en Magic Loop el cuello. Las mangas sí que es recomendable en este tipo de construcciones, pero el cuello no, porque vais a empezar con un cable de unos 40-60 centímetros que ya vais a montar los puntos suficientes como para rodear el cable y llegar de una punta a la otra. Pero en este caso yo he hecho una muestra tipo jersey de muñeca y por eso lo hago tan pequeñito. Yo ahora lo que os quiero mostrar es cómo hacer esta unión para trabajar en circular y no perder ninguno de los puntos de montaje. Así siempre, a no ser que nos indiquen lo contrario en el patrón, los puntos que vamos a montar van a ser los puntos que vamos a tener una vez hecha esta unión. Con la aguja derecha voy a deslizar este primer punto de la aguja izquierda sin tejerlo. Ya tengo este primer punto aquí, y con la aguja izquierda voy a coger el segundo punto que me encuentro, que vendría a ser el primer punto montado, y lo voy a deslizar por encima del que acabo de pasar sin tejer, pero como veis en este caso no voy a soltar el punto de aquí, por lo que he unido. Ya está todo para trabajar en círculo. Lo he unido, pero no he perdido ningún punto. Tengo el punto de la aguja izquierda en la aguja derecha y el punto de la aguja derecha en la aguja izquierda. Eso sí, debemos asegurarnos, aquí
aquí se ve muy claro porque son pocos puntos, pero cuando tengamos los puntos para hacer un cuello debemos asegurarnos que todo el nudo de montaje está en una misma dirección. En el caso de que antes de hacer esta unión unos puntos estén así torcidos, nos va a quedar el tejido que nos va a ir dando vueltas. A partir de aquí vamos a tejer unas vueltas a punto elástico, que es la parte del cuello, sin aumentos, y ahora pasaré a enseñaros cómo se hace la separación para hacer el raglan. Bien, una vez tengo el punto elástico del cuello, vamos a pasar a separar para hacer el raglan. Para ello, normalmente en los patrones, el punto de inicio, que es donde vamos a poner uno de los marcadores, que os recomiendo que sea de un color distinto, y luego cojáis 8 marcadores más de otros colores para marcar el raglan, va a ser el centro de la espalda, normalmente, a no ser que os indiquen lo contrario. Con lo que yo ahora, al estar trabajando en Magic Loop, este marcador no lo voy a usar porque siempre se queda en medio, y ya sé que al iniciar esta vuelta aquí es el inicio final de vuelta, pero si estáis trabajando en circular sí que os recomiendo que lo pongáis. Yo de momento lo aparto y ya os he comentado por qué. Entonces, como estamos en la mitad de la espalda, yo voy a separar este raglan en 12 puntos para la espalda, 12 puntos para el delantero y 5 puntos para cada manga, más un punto en cada costura, que es un punto entre marcadores. Voy a trabajar 6 puntos del derecho, y he hecho 6 porque los otros 6 de la espalda van a pertenecer a esta otra aguja, en este caso porque aquí utilizamos este centro o este inicio final de vuelta como centro de la espalda. Se coloca uno de los marcadores, un punto suelto. Aquí es donde pueden haber los puntos que os indique el patrón, porque es donde se pueden hacer dibujos como trenzas, etcétera. Son unos puntos donde nunca se va a hacer ningún tipo de aumento ni de disminución, a no ser que forme parte del dibujo de la trenza. Hacemos un punto, colocamos el segundo marcador, en mi caso 5 puntos para la manga, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Marcador, un punto para la costura del raglan y marcador. Voy a terminar la vuelta poniendo estos marcadores, y ahora vamos a ver cómo se hacen estos aumentos. Aquí, como veis, ya he colocado todos los marcadores y me delimitan espalda, delantero y mangas. Ahora vamos a empezar a ver la siguiente vuelta, que la vamos a dividir como una vuelta del derecho y una vuelta del revés. En este caso estamos trabajando en circular, por lo que tanto para trabajar a punto jersey, si no ya nos lo indicarán en el patrón, vamos a trabajar todas las vueltas del derecho a punto derecho, pero eso no significa que una vuelta no forme parte del derecho de la labor y otra vuelta forme parte del revés de la labor. ¿Por qué os cuento esto? En los aumentos que os voy a mostrar ahora, que es para que se vean claros, que son estos aumentos de aquí
echando una hebra, en la vuelta del revés de la labor, que es en la vuelta en la que no hacemos el aumento, se va a ver realmente muy claro que estamos en una vuelta del revés de la labor y que debemos trabajar todo al derecho sin hacer ningún aumento. En otro tipo de aumentos igual no lo vemos tan claro como lo podríamos ver echando una hebra, con lo cual tenemos que saber diferenciar si estamos en vuelta de derecho o en vuelta de revés para saber si en esa vuelta toca aumento o no toca aumento. Al final, entrenando el ojo, lo acabamos diferenciando y lo acabamos sabiendo todas, pero siempre nos puede pasar que se nos cuele algún aumento de más, que tampoco pasaría gran cosa. Vamos a empezar. Esta sería una primera vuelta con aumentos, la vamos a trabajar del derecho. Bien, tejemos este punto justo antes del marcador y entonces aquí hacemos el aumento, en este caso echando hebra, pero podríamos levantar punto, hacer el del punto de abajo, el que quisierais o el que indique el patrón. Echamos hebra, deslizamos el marcador y este punto, los puntos que quedan entre los marcadores, siempre van a ser la misma cantidad de puntos. Solo vamos a ir creciendo en forma de trapecio en las partes de mangas, delantero y espalda. Deslizamos el siguiente marcador, echamos hebra de nuevo y tejemos hasta llegar al siguiente marcador y aquí de nuevo exactamente lo mismo. Echamos hebra, deslizamos marcador, tejemos el punto entre marcadores, deslizamos marcador y echamos hebra. Voy a continuar hasta el final de la vuelta para mostraros cómo se trabajaría una vuelta del revés en circular. Aquí ya he terminado la vuelta del derecho de la labor, que es la vuelta con aumentos, y vamos a ver la vuelta del revés de la labor, que es la vuelta sin aumentos. Al estar trabajando punto jersey en circular, la vuelta del revés la vamos a trabajar igualmente a punto derecho, y aquí justo antes del marcador vemos esta hebra echada. Aquí es donde os digo que en este caso vemos perfectamente bien que en la vuelta anterior hemos hecho los aumentos, por lo tanto esta vuelta toca trabajar esta hebra del derecho y no hacer ningún aumento. Pero con otro tipo de aumentos sí que nos costaría quizás un poco más de ver, y por eso es por lo que tenemos que tener cuidado. Vemos aquí otra vez la hebra y la trabajamos como un punto derecho. Yo voy a continuar trabajando este Kanesu en Raglan para que veáis la diferencia de cuando he iniciado, que es colocando estos marcadores delimitando el espacio de las mangas. Hemos empezado con estos 5 puntos en las mangas y ahora ya tenemos 7 porque he añadido 2 puntos, uno en cada lado, y va a ir creciendo así. Por eso digo en forma de trapecio, porque empezamos en plano, seguimos abriendo por los laterales como si fuera un triángulo y nos vamos a quedar en plano aquí también. Más adelante yo continúo y ahora veréis cómo queda. En esta muestra podemos ver cómo han ido creciendo las partes. Este marcador, que lo hemos cambiado de color, es el que indica el inicio y el final de vuelta.
Y estos otros marcadores en color naranja son los que nos delimitan el raglan, donde hacer estos puntos de costura, que son los puntos, las hileras que quedan para marcar dónde hacer los aumentos antes y después. Siempre vamos a hacer los aumentos antes y después de estos marcadores, es decir, que vamos a dejar los puntos que nos indiquen. En este caso he dejado solo uno, pero según el patrón nos pueden indicar dejar X puntos aquí en el centro y se pueden hacer dibujos en relieve, se pueden hacer trenzas para hacer este raglan con algún dibujo o con algún detalle. Aquí vemos, esta sería la parte de la espalda. Aquí tendríamos las mangas y aquí tendríamos la parte del delantero. Hemos montado los puntos, trabajado unas vueltas a punto elástico sin ningún aumento y a partir de aquí hemos trabajado estos aumentos. Se puede hacer cualquier aumento. Yo, para que lo veáis bien, he hecho las hebras para que se distingan bien cuáles son estas vueltas de aumento. Ahora os voy a mostrar cómo voy a dejar los puntos de las mangas en espera. Voy a trabajar esta mitad de los puntos de la espalda, porque dejamos la mitad de los puntos de la espalda para hacer el cambio de inicio final de vuelta. Voy quitando ya estos marcadores, ya no los vamos a usar más. Y con una aguja lanera y un hilo de descarte lo enhebro. En este caso un hilo, podéis usar cable para ya dejar preparadas los puntos de la manga en un cable. Bueno, lo que sea más cómodo. Una aguja guardapuntos. Lo que pasa es que las agujas guardapuntos, esto luego vamos a continuar trabajando en circular, y las agujas guardapuntos tienden a dejar estos puntos demasiado rectos, y si estáis acostumbrados y os es cómodo, adelante, pero si va a ser la primera vez que lo hacéis de esta manera, os recomiendo más bien un hilo o un cable, que os acompañará más en las primeras vueltas a esta forma circular de tejer y no os tirará, que puede ser a veces que estos puntos que quedan entre medio los estire demasiado. Y hasta aquí el punto . Simplemente hago un nudo y aquí normalmente esto va a ser, una vez hemos sacado esto como va a ser la manga, vamos a doblar, esto nos va a quedar, ya luego vamos a trabajar la manga en circular, ¿vale? Pues esta parte de aquí, esto va a ser la sisa, con lo cual, para que no nos quede una sisa muy cerrada,
lo que vamos a hacer es, vamos a montar unos puntos en el patrón, normalmente nos lo indican. Los vamos a montar con este tipo de montaje, o también tenemos el montaje pegado, que es el que quedaría un poco más fuerte. Si hacemos este montaje tan simple, los puntos de debajo de la sisa nos van a quedar muy sueltos. Todo depende, va a gustos. Si hacemos el montaje pegado, es un tipo de montaje, lo voy a hacer con la aguja lanera, pero se puede hacer con las agujas, ¿eh? Es un tipo de montaje que lo que hace es que nos imita o es mucho más parecido al montaje que utilizaríamos, con lo cual nos queda mucho más tenso el montaje y no se nos abrirán tanto los puntos. Yo voy a montar estos 3 puntos, que es muy pequeñito, y así continuamos. Ya está, hemos montado estos puntos para hacer espacio a la sisa, y ahora simplemente vamos a continuar trabajando con los puntos del delantero. Como veis, no saltamos completamente todos los puntos de la manga. Y así nos quedaría. Yo voy a continuar y voy a hacer exactamente el mismo proceso con esta otra manga. Aquí, como podéis ver, ya he separado ambas mangas. Aquí tengo el inicio y fin de vuelta de la parte trasera, la parte delantera y manga derecha y manga izquierda. Y ahora simplemente vamos a dejar estas mangas en espera y vamos a continuar trabajando en circular, tal y como nos indique el patrón, normalmente sin aumentos ni disminuciones, todo dependerá de cómo sea el patrón. Vamos a continuar trabajando en circular hasta tener el largo que nos indiquen para hacer el borde y cerrar los puntos. Una vez ya has terminado el cuerpo, has cerrado los puntos, vamos a pasar a tejer las mangas. Para ello tienes que acordarte de los 3 puntos, en este caso, que hemos levantado en la sisa. En tu caso serán los puntos que te ha indicado en el patrón. Y estos 3 puntos de aquí abajo es muy importante que los levantes. Aquí tenemos estos 3 puntos. Es importante que lo levantemos porque de esta manera vamos a evitarnos una costura. En el caso de que no los levantes, cuando hayas recogido todos los puntos que dejaste en un hilo de descarte o en otro cable, puedes montarlos igual que hicimos cuando montamos aquí estos 3 puntos extra. ¿Qué pasará? Que te van a quedar estos 3 puntos en la parte del cuerpo y los 3 puntos remontados en la parte de la manga, y lo único que tendrás que hacer es una pequeña costura uniendo estos 3 puntos. Para evitar esa costura, levantamos los puntos. Y ahora, sin quitar el cable o el hilo de descarte, vas a ir pasando todos los puntos de la manga
a la aguja. Como voy a trabajar la manga en Magic Loop, voy a aprovechar para hacer la partición y voy a pasar estos puntos, los voy a dejar ya de momento en esta aguja, doy la vuelta a la labor y continúo colocando estos puntos en la aguja. Y de esta manera ahora te lo enseño, ya me queda listo para trabajar en Magic Loop. Ahora sí, ya el hilo de descarte lo puedo quitar simplemente tirando del hilo. Y para tejer en Magic Loop deslizo, saco la aguja de arriba. Aquí tendríamos el marcador de inicio final de vuelta y comenzaríamos a tejer como nos indique el patrón la manga en circular. Si tuviéramos que hacer disminuciones en la manga, que nos lo indicarían las mismas instrucciones del patrón, las haríamos justo debajo de la sisa. Al terminar de tejer los puntos de la primera aguja en Magic Loop, giramos la labor, llevamos estos puntos a colocarlos en la aguja con la que estábamos tejiendo. De nuevo nos queda la otra aguja en la parte de arriba, la sacamos y ya podemos continuar tejiendo. Entonces cada vuelta nos consta de dos partes, que son de haber tejido los puntos de cada una de las agujas. Una vez terminadas ambas mangas, ya tienes el jersey terminado. Como ves, en este tipo de construcción top-down, de arriba hacia abajo, y en Kanesu, esta parte de aquí, en Raglan, significa con estos 4 puntos de aumentos, puedes ver que la forma de los hombros queda bastante definida según el hilo y según el dibujo que tengas tanto en la parte del jersey y las mangas y en los puntos de costura, en los aumentos del raglan. Bloquearlo puede ser una buena opción para definir estas texturas y estos puntos, como un calado o cualquier otro dibujo. Pero en el caso de tener
la prenda a punto jersey queda muy bien definidas lo que son el cuello, los hombros y el cuerpo.